tal, compañeros colegas? En esta oportunidad tengo el gusto de compartirles el tema de auditoría de base de datos. A continuación tocaremos los siguientes contenidos. ¿Qué es la auditoría de base de datos? Objetivos, importancia, acciones auditables, recolección de datos, evaluación de la auditoría, planificación, metodologías, pistas de auditoría y auditoría en Oracle. ¿Qué es la auditoría de base de datos? Es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en la base de datos, incluyendo la capacidad de determinar las siguientes interrogantes. ¿Quién accede a los datos? ¿Cuándo se accedió a los datos? ¿Desde qué tipo de dispositivo o aplicación se accedió? ¿Desde qué ubicación en la red se accedió? ¿Cuál fue la sentencia SQL ejecutada? ¿Cuál fue el efecto del acceso a la base de datos? Objetivos. Como toda auditoría, se debe de trazar ciertos objetivos como los siguientes: recopilar información acerca de actividades específicas de la base de datos, recopilar estadísticas sobre qué tablas están actualizadas y cantidad de usuarios conectados concurrentemente, recopilar errores como la pérdida de información, reducir los riesgos asociados con el manejo inadecuado de los datos. Importancia. La importancia que tiene esta auditoría es que toda la información financiera reside en la base de datos y deben existir controles relacionados con el acceso a las mismas. Poder demostrar la integridad de la información. Las organizaciones deben reducir los riesgos asociados a la pérdida de datos y a la fuga de información. Los riesgos hacen que las vulnerabilidades dentro de un sistema de información sean una puerta para que las amenazas sean una fuente de peligro, como los famosos hackers. Acciones auditables. Cuando se realizan auditorías, la funcionalidad de la base de datos es dejar constancia de los comandos correctos e incorrectos. Esto puede modificarse cuando se configura cada tipo de auditoría. Hay 3 tipos de acciones que se pueden auditar. 1. Intentos de inicio de sesión. Cada intento de conexión con la base de datos por parte de un usuario, una aplicación externa o aplicaciones de Oracle puede ser auditado. 2. Accesos a objetos. Además de las acciones a nivel de un sistema sobre objetos, también es posible auditar las acciones de manipulación de datos sobre objetos. Estos se pueden auditar operaciones como selección, inserción, modificación y borrado sobre tablas. 3. Acciones de la base de datos. Cualquier acción que afecte a un objeto de la base de datos, ya sea tabla, enlaces de base de datos, espacio de tablas, segmento de numeración, usuario, índice, etc., puede auditarse. Recolección de datos. La recolección de datos se basa en un conjunto de vistas que actúan sobre la tabla donde se guardan los registros de auditoría. Vistas como los siguientes: sentencias SQL, registro de los intentos de conexión con la base de datos. Privilegios, recopila las operaciones que se han efectuado sobre la base de datos y los usuarios. Objetos, se pueden recoger operaciones realizadas sobre determinados objetos de la base de datos. Evaluación de la auditoría. Como sabemos, antes de empezar a auditar, se debe de hacer una evaluación de la auditoría. En este caso se debe hablar la definición de las estructuras físicas y lógicas de los datos, control de carga y mantenimiento de la base de datos, integridad de los datos y protección de accesos, estándares para análisis y programación en el uso de la base de datos, procedimientos de respaldo y de recuperación de datos. Planificación. Como toda auditoría, se debe de planificar antes de empezar, y para ello hay que tomar en cuenta
lo siguiente: identificar todas las bases de datos de la organización o empresa, clasificar los niveles de riesgo de los datos en la base de datos, analizar los permisos de acceso, analizar los controles existentes de acceso a la base de datos, establecer los modelos de auditoría de base de datos a utilizar, establecer las pruebas a realizar para cada base de datos, aplicación y usuarios. Estas dos últimas son importantes ya que son las que definen el final de la auditoría. 7. Evaluación de resultados. Los datos recopilados se someten a un riguroso análisis de tal manera que se puede concluir si hay controles y si son suficientes y eficientes y si cumplen con los objetivos para los cuales fueron diseñados. 8. Elaboración del informe. El auditor considera que en su opinión el sistema es confiable porque tiene los mecanismos de seguridad necesarios, o por el contrario considere que no es seguro ni confiable y que amerite una revisión e implantación de controles. Metodologías para auditar bases de datos. Podemos mencionar dos. 1. Metodología tradicional. El auditor revisa el entorno con la ayuda de una lista de control, llamada checklist, que consta de una serie de cuestiones a verificar, registrando los resultados de su investigación. La evaluación consiste en identificar la existencia de controles establecidos, como el que se muestra en la pantalla. 2. Metodología ROA, traducido, significa enfoque orientado al riesgo. El análisis de riesgos es la consideración del daño probable que puede causar en el negocio, un fallo en la seguridad de la información, con las consecuencias potenciales de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Fija los objetivos de control que minimizan los riesgos potenciales a los que está sometido el entorno, considerando los riesgos de dependencia por la concentración de datos, accesos no restringidos en las figuras de la base de datos, impactos de errores y datos y programas. Pistas de auditoría. Las pistas de auditoría son un conjunto de transacciones que reflejan los cambios hechos en una base de datos. A partir del análisis de esta información se puede llegar a determinar la forma en que los datos o elementos obtuvieron su valor. Son un conjunto fundamental para la implementación de rendición de cuentas. En una base de datos de una aplicación estándar de una organización se puede generar pistas de auditorías para conexión a la base de datos, modificación al modelo de datos, modificaciones a los datos. Auditoría en Oracle. Primero que nada, Oracle es básicamente una herramienta cliente-servidor para la gestión de base de datos. En otras palabras, es un programa para la gestión de bases de datos. En el caso de Oracle base de datos, la auditoría es un conjunto de características que permite al administrador de la base de datos y a los usuarios hacer un seguimiento del uso de la base de datos. El administrador de base de datos puede definir la actividad de auditoría predeterminada. La información de las auditorías se almacena en el diccionario de datos. La monitorización, la auditoría de esto es básicamente la monitorización y almacenamiento de información de nuestro servidor Oracle. Existen varias vistas que se basan en esta tabla para mostrar distintos resultados según la información que se quiere obtener. Las principales son: 1. Lista de los registros de auditoría de todos los objetos del sistema. Número 2. Guarda la información relativa a la auditoría de los inicios de sesión de los usuarios. Número 3. Muestra la auditoría estándar. Número 4. Muestra la auditoría estándar relativa al usuario final. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan comprendido qué es la auditoría de base de datos. Muchísimas gracias.